Zaharova, la implacable portavoz del Kremlin, desata una tormenta política tras confrontar al secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, por sus controvertidos comentarios sobre las elecciones ucranianas. En un giro explosivo, Zaharova acusa a Estados Unidos de burlarse descaradamente del proceso electoral de Ucrania. Las tensiones alcanzan un nuevo punto álgido cuando Zaharova, conocida por su lengua afilada y su destreza diplomática, arremete contra Blinken en una conferencia de prensa internacional. Es una vergüenza que Estados Unidos se atreva a cuestionar la integridad de las elecciones ucranianas, truena Zaharova. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia acusa a Estados Unidos de socavar la soberanía ucraniana. La feroz portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, desató una ola de indignación al señalar las artimañas estadounidenses para manipular el proceso electoral en Ucrania. En un discurso incendiario, Zaharova acusa a Estados Unidos de haber desestabilizado repetidamente a Ucrania, incluso alentar golpes de Estado y manipular elecciones. Ya han jugado con las cartas de Ucrania en 3 vueltas de elecciones presidenciales, expresa Zaharova. Pero la verdad no termina ahí. Zaharova no se detiene y pone en su lugar y contra las cuerdas al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, por sus declaraciones sobre las próximas elecciones en Ucrania. ¿Condiciones adecuadas para los ucranianos? ¿Acaso Blinken se refiere al reclutamiento forzado de niños ucranianos para el conflicto? Es una vergüenza, clama Zaharova, sembrando la duda sobre las verdaderas intenciones de Estados Unidos en la región. Ucrania se aferra al poder en medio del caos y la guerra. La constitución está hecha trizas, mientras el país se hunde en la anarquía política. Según el artículo 103 de la Ley Fundamental Ucraniana, las elecciones presidenciales debieron realizarse en octubre del año pasado. Sin embargo, el conflicto continuo ha convertido esta nación en un campo de batalla donde la democracia es solo un recuerdo lejano. El Parlamento ucraniano es un desesperado intento por mantener el control. Decide posponer las elecciones parlamentarias y presidenciales hasta que cese la ley marcial. Una decisión para complacer a Biden. 6 meses de agonía y desesperación, mientras el pueblo ucraniano languidece en la incertidumbre, insiste la funcionaria. El presidente Zelensky, en un acto de desdén por las reglas democráticas, declara que sería irresponsable celebrar elecciones en tiempo de guerra. ¿Cuánto tiempo más podrá Ucrania aplazar el inevitable retorno de la democracia? ¿O se hundirá en el abismo de la tiranía y la opresión? Mientras tanto, las elecciones presidenciales, inicialmente programadas para marzo, se desvanecen en medio de una niebla de misterio y confusión. El culpable, la ley marcial, que envuelve a la nación en un manto de temor y desconfianza. Pero eso no es todo. El Tribunal Supremo en Ucrania entra en acción, desencadenando un aluvión de demandas contra el gobierno por no convocar a elecciones presidenciales como corresponde. Por lo tanto, el presidente Zelensky, en un mensaje cargado de drama, declara que la celebración de elecciones sería inoportuna en medio de la guerra y los desafíos que enfrenta su nación, sobre todo para él. El reloj sigue avanzando hacia el fin del mandato de Zelensky, pero el Kremlin arroja gasolina al fuego al declarar que su presidencia se volverá ilegítima tan pronto como expire su tiempo en el poder, exclamó Dmitry Peskov, la voz oficial de Rusia. En consecuencia, la tensión estalla en Ucrania mientras Antony Blinken, el enviado de la Casa Blanca, llega a Kiev. Con gesto serio y promesas vacías, Blinken se ha posicionado como el salvador en el escenario de este conflicto caliente. El presidente Volodymyr Zelensky
con la desesperación palpable en su voz, clama por más ayuda de Estados Unidos. ¿Qué necesita Ucrania para enfrentar a la importante maquinaria bélica rusa? Más misiles, más sistemas antiaéreos, más todo. La imploración de Zelensky se escucha como un grito ahogado entre las ráfagas de metralla. Pero Blinken asegura que la ayuda militar ya está en camino, como un torrente de esperanza que desciende sobre los campos de batalla ucranianos. Pero, ¿será suficiente? ¿Podrá esta ayuda detener el avance ruso que ahora amenaza con abrir un nuevo frente en la región de Kharkov? En consecuencia, el presidente ucraniano se repliega en medio del caos y la desesperación, mientras las fuerzas rusas avanzan implacablemente hacia el corazón de la nación. Zelensky detiene todas sus futuras visitas al extranjero, mientras el ejército ucraniano lucha por contener la arremetida del Kremlin. El temor y la incertidumbre se apoderan de Ucrania mientras el presidente cancela sus planes de viaje en un intento desesperado por enfrentar la nueva ofensiva rusa y mitigar el grito de elecciones presidenciales. Mientras tanto, Blinken busca mostrar apoyo a Ucrania en medio de la tormenta. Recorriendo instalaciones de alta tecnología y elogiando la innovación ucraniana, Blinken intenta transmitir un mensaje de solidaridad frente a la adversidad, pero la situación en el terreno es desesperada. Los ucranianos quieren paz. Moscú desenmascara la hipocresía de Washington, mientras Blinken visita Kiev en medio del caos y la tragedia. Rusia arremete contra Estados Unidos, denunciando la visita del secretario de Estado como un acto desesperado frente al fracaso de las fuerzas ucranianas en el frente de batalla. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, lanzó una advertencia escalofriante, asegurando que la ayuda militar estadounidense solo alimentará el fuego de la destrucción en Ucrania. Ninguna cantidad de armamento podrá salvar al régimen corrupto de Zelensky del inevitable colapso. La visita de Blinken a Kiev revela la creciente preocupación de Washington por la situación en la línea del frente y los fracasos militares de las fuerzas ucranianas. La desesperación se apodera del gobierno de Biden, mientras intentan desesperadamente contener la tragedia que se despliega en Ucrania. Pero Rusia no se queda de brazos cruzados. Denuncia la farsa de la ayuda militar estadounidense y advierte que todo el equipamiento suministrado a Ucrania será destruido en el campo de batalla. La guerra en Ucrania alcanza nuevas alturas de desesperación mientras Estados Unidos y Rusia se enfrentan en un juego mortal de poder y geopolítica. La exhibición en el Parque de la Victoria de Moscú muestra la aplastante derrota de la OTAN, con tanques y vehículos blindados destruidos. Es un recordatorio impactante del poderío militar ruso y una advertencia para quienes se atrevan a desafiar su autoridad. La ayuda militar de Estados Unidos es vista por Rusia como una escalada de agresión. Zakharova denuncia los intentos de confiscar activos rusos como un robo cínico y una violación flagrante del derecho internacional. La reacción de Rusia será rápida y dolorosa. Si Occidente intenta restringir a los medios de comunicación rusos, Zakharova advierte que los periodistas occidentales sufrirán las consecuencias si continúan acosando a los medios rusos. La situación en Ucrania se vuelve cada vez más explosiva mientras las potencias mundiales se enfrentan en una batalla. Mantente al tanto para más detalles en este drama geopolítico en desarrollo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario.
Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.